Muy, pero muy buenas tardes, querida comunidad. Es para mí muy gratificante nuevamente estar aquí con todos ustedes. Lo prometido es deuda. Hace unos días, aproximadamente el domingo pasado en horas de la noche, tuvimos un maravilloso live donde reflexionamos muchísimo acerca de un tema fundamental, igual de importante que todos los temas que tienen que ver con la condición del TDAH, en donde se les hizo la invitación para este nuevo encuentro hoy 20 de febrero a las 12:30 del día. Hoy lo vamos a hacer a esta hora. Así es pues que les doy una gran bienvenida a todos los que en este momento se están conectando, específicamente por mis redes sociales. Hoy lo vamos a hacer estrictamente por el Instagram. Hoy no me voy a proyectar por el Facebook. Recuerda que en el día de hoy vamos a tener una invitada muy especial que vamos a hacer unas reflexiones muy importantes acerca de un tema que es álgido para todas las personas que nos interesa aprender con respecto al manejo de nuestros niños y jóvenes que tienen la condición del TDAH. Hoy vamos a tocar un tema muy importante sobre cómo integrar las estrategias pedagógicas que sean efectivas en el marco del contexto educativo, en el marco del consultorio a nivel clínico y también, si el tiempo nos permite, hablar un poco también de qué estrategias poder abordar al interior del ámbito familiar. Mientras que las personas se van conectando, voy dando anticipadamente unos muy sinceros agradecimientos por la presencialidad en este momento, por esa actitud de aperturamiento y de disposición a adquirir nuevos conocimientos. Recuerden que este es el tercer live que tenemos de varios lives como preparación a esa maravillosa semana del TDAH que vamos a llevar a cabo, si Dios quiere, a partir del 28 de febrero al 1 de marzo. Muy importante que los que no se han logrado aún inscribir a nuestra maravillosa semana del TDAH, un evento completamente online, único y absolutamente gratis para que todas las personas que estén interesadas en ampliar los conocimientos frente a esta maravillosa temática, quienes no lo hayan hecho, pueden en este momento ir aprovechando y escriben allí la palabra evento. La palabra evento nos permite a nosotros llegar con un link para que tú puedas hacer estrictamente la inscripción a este maravilloso evento. Bueno, le doy saluditos especiales a todos los que se están conectando en este momento. Me encantaría que coloquen aquí el fueguito para que me notifiquen quienes ya están inscritos a la semana del TDAH, y los que no lo han logrado todavía, no hay problema, la palabra evento y automáticamente quedan registrados. Me gustaría también que aquí escribiesen desde dónde se están conectando y cuál es realmente la profesión que tú estás ejerciendo, para tener más o menos un bagaje global sobre con qué comunidad es con la que yo me estoy en este momento conectando. Bueno, recuerden que cuál es su profesión y desde dónde o desde qué país. Aquí le doy un saludito a Mayerly, a Pilar de Perú, a María, a Andreamar, a Martínez. Bueno, veo que se siguen inscribiendo al evento online de la semana del TDAH. Un saludito a Martínez, un saludito a Jenny, a Joana, a Maritza, a Tagle, a Rosalina desde Panamá, educadora de primaria, a Esteves. Eso está corriendo muy rápido, docente de Venezuela. Catalina de Chile, dueña de casa, Giovanni de Perú,
de Colombia soy ya. Esto está corriendo muy rápido, la verdad que no alcanzo a darles el saludito. Bueno, a Ciara desde Panamá, a Mayre desde República Dominicana, a Paola Andrea, maestra de Colombia, a Dinali, a Laura, a Calderón, a Psicología Clínica, saludos desde República Dominicana, California, Nueva York, Ami desde Los Ángeles, Jessie desde el Chocó, psicóloga, Julie, buenas tardes, de Yulicán, Carmen Martínez, licenciada inicial del preescolar desde México, Carmen Julia, psicóloga de Colombia, bienvenida, colega hermosa, Isa de Jersey, Nueva Jersey, Colombia, Medellín, Dorita, desde Panamá se conecta mucha gente hoy, también de México, María Macías, un saludo fraternal de Panamá, Chiriquí. Bueno, hoy estoy viendo algo muy fenomenal. Mucha gente conectándose desde Panamá, de México, de República Dominicana, psicólogos, maestros, pedagogos. También de Perú se están conectando muchas personas. Sigue encabezando la lista República Dominicana, Martica, desde Argentina, educadora de primaria de Colombia, Nena. Francis desde Venezuela, Nixie, bueno, de Colombia, Barranquilla. Bueno, esto está corriendo muy rápido. Bueno, de todas maneras, un abrazo fraterno a todos ustedes, muy agradecida por la presencialidad, la actitud de aperturamiento. Sigo saludando a la psicóloga escolar de la Rosa. Bueno, muy bien, esto se sigue, psicóloga clínica, Yohaira, desde Colombia, orientadora y rehabilitadora de Panamá. Hoy se está conectando mucha gente de Panamá. Agradeciéndole muchos a todos los que se conectaron en el live pasado de Panamá, porque veo que han estado haciendo invitaciones a sus colegas, a sus compañeros, a sus amigos. Buenas tardes, psicóloga desde Perú, desde Texas, Francis. Muy bien, desde República Dominicana, Nurkia, María, Virginia, Tatiana, Amilca. Bueno, esto sigue corriendo mucho, sigo saludando. En fin, bueno, recuerda que estamos con una sesión de lives. Este es nuestro tercer lives y todavía siguen faltando algunos otros. No se les olvide que todos estos lives son espacios reflexivos pedagógicos que nos permiten irnos preparando de manera adecuada para nuestra anhelada y esperada semana del TDAH, que se va a llevar a cabo, si Dios quiere, el 28 de febrero al 26 de febrero al 1 de marzo. También quiero recordarles que una vez culminemos nuestra semana del TDAH, ofreceré a todos ustedes que están interesados en seguirse cualificando, profundizando el conocimiento con fines de desarrollar mayores niveles competenciales en el marco de la experticia para manejar el TDAH, ofrecerles de una manera muy cariñosa el diplomado sobre el método EMPEME, que es la temática que vamos a manejar la semana próxima en la semana del TDAH. Así es pues que todos los que estén interesados en continuar conmigo un proceso amplio, estructurado, de mayor cualificación, donde profundicemos ampliamente sobre esa diversidad de técnicas y estrategias que componen ese maravilloso método que ha sido comprobado por mí y por todo mi equipo de trabajo y por muchas personas quienes ya han venido conociendo, implementando esta metodología en sus pacientes, en sus estudiantes y en sus hijos con la condición del TDAH, para que puedan abrir el espacio, disponerse, prepararse para que podamos hacer ese maravilloso diplomado una vez terminemos la semana del TDAH. 6 meses de acompañamiento con una metodología semi-personalizada, donde cada 15 días estaré acompañándolos en todo ese proceso de reflexión, de interiorización, de esclarecimiento y, por supuesto, de interiorización de toda esa cantidad de técnicas y de estrategias que componen el método EMPEME. Por aquí preguntan que si dan certificación. Claro, eso es una de las grandes bondades. Todos los que estén vinculados en el diplomado, finalizando todo el diplomado durante los 6 meses,
van a tener obviamente un certificado internacional. Bueno, en este orden de ideas entonces bueno, pienso que es muy importante que estos lives son tan interesantes que la idea es no perder en ningún momento ninguno de ellos para que nos podamos seguir cualificando. Bueno, en este momento quiero darle una bienvenida muy especial a una colega mía de Chile. Ella es de Chile. La doctora, le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida doctora Mónica Gutiérrez, que es nuestra invitada en el día de hoy, psicóloga clínica y educacional, experta en crianza positiva y respetuosa, lo que tanto nos hace falta a todos nosotros en el marco de la educación de nuestros niños y jóvenes, cómo poder llegar al mundo mucho más fraternal, mucho más empática, desde la justicia, desde la reciprocidad, desde la amorosidad. Y obviamente en ningún momento faltándonos ese elemento sustancial como es la autoridad, una autoridad positiva en el marco del amor, del respeto, de la comprensión y de la resiliencia. También estamos hablando que la doctora Mónica trabaja experta en el manejo de la neurodiversidad y también madre de 2 gemelas. Entonces le vamos a dar la bienvenida. Bienvenida, doctora Mónica Gutiérrez. Te invitamos, doctora, para que se una a nuestro live. Bueno. Escríbele, a ver, vamos a ver un momentico, bueno, mientras que nuestra doctora hermosa se va conectando, voy haciéndoles una pequeña introducción al tema de hoy. Recordemos que nuestros niños que tienen la condición del TDAH tienen unas caracterizaciones fundamentalmente particulares que no son comunes ni iguales a cualquier tipología de niño ni de adolescente que no tienen esta condición. Por eso tan importante en el día de hoy reflexionar acerca de este live, porque vamos a darles con nuestra invitada hermosa estas estrategias que pueden servirles a cada uno de ustedes en el marco de cómo poder orientar, manejar a nuestro niño, a nuestro joven, en el marco de una crianza positiva. Bueno, mi doctora hermosa, muy Aquí buenas tardes. llegué. Es para mí muy Hola. gratificante tenerte aquí, agradeciéndole anticipadamente su presencialidad y es para mí un gusto tenerte aquí. Bueno, mi doctora hermosa, hoy vamos a hablar un poco acerca de ese tema tan importante como es todos los aspectos que le acontecen a nuestros niños y jóvenes que padecen la condición del TDAH, ¿verdad? Exacto. Y entre todas las implicaciones que tienen en ellos el tener esta condición es el hecho de que dentro de los 3 componentes clínicos que son evidentes en la mayoría de ellos, como los niveles de inatención, los niveles de impulsividad y de hiperactividad, debido a que hay una desregulación en el lóbulo prefrontal en ciertas áreas que son absolutamente determinantes en la regulación de la conducta de los niños. Y ello explica el por qué muchas de sus disfunciones. Entonces los papás nos consultan, ¿verdad? Ahora nos cuentas tú lo que pasa allí, nos consultan, es que doctora, mi hijo no obedece, es que mi hijo es muy rebelde, es que le saca canas a la profesora porque no escribe, porque no presta atención, porque interrumpe la clase, porque se sale del salón, porque se vuela del salón, porque se tira en el piso llamando la atención, porque interrumpe las clases, se parrandea la clase, muchas veces me dicen los papás,
es que es desobediente, es que es desordenado, es que es irritable, es que todo lo impacienta, se deprime con facilidad, se angustia con facilidad, maneja ansiedad, no duerme, no se está quieto. En fin, mi doctora hermosa, quiero que en el día de hoy primero nos cuentes quién eres, a qué te dedicas y cuál es la experiencia que tú has tenido frente a esta situación que muy probablemente te llega en tus consultas, en tu día a día. Bienvenida, doctora, te escuchamos. Muchísimas gracias por esta presentación. Me siento muy elogiada viniendo de usted, doctora, esta presentación tan linda. Bueno, le comento que, como le decía, doctora, yo soy Mónica Gutiérrez desde Chile, específicamente de la ciudad de Los Andes. Yo trabajo en lo que acá se llama un programa de integración escolar, ¿ya? Que trabaja específicamente con niños con necesidades educativas especiales, ¿ya? Y dentro de eso, uno de los mayores problemas está el poder identificar a los niños con déficit atencional, porque muchas veces se confunde la comorbilidad con el déficit atencional puro. Es decir, nos sucede muy frecuentemente que tenemos niños que son diagnosticados, por ejemplo, con una discapacidad intelectual, pero cuando uno los va evaluando bien, cuando uno ve como el niño de forma integral, nos damos cuenta que no es exactamente una discapacidad intelectual, sino que tiene que ver que están afectadas sus funciones ejecutivas, que tienen que ver con el déficit atencional y que específicamente están interfiriendo en el famoso WIS-5, que en este caso estamos ya actualizados nosotros en Chile. No sé ustedes si Sí, ya están en el WIS-5. estamos ya manejando el WIS 5 con algunas modificaciones muy significativas en esa prueba de escala de Wessel. Sí, Claro, doctora. sí. Seguimos escuchando. Entonces sucede muchas veces ese tema y ahí es cuando de repente uno comienza a trabajar con el niño y pasa bruscamente, así, en un año, de una discapacidad intelectual a un rango normal, entre comillas. Porque yo esta normalidad un poco como que la pongo entre comillas, ¿ya? Y ahí uno dice, bueno, pero ¿qué pasó con este niño? ¿Lo evaluaste mal? ¿Qué es lo que sucede? Y ahí uno tiene que entrar a explicar que no es que uno evalúe mal al niño, sino que tiene que ver con que hubo un mal diagnóstico previo, ¿ya? Porque a nosotros, por ejemplo, en PIE, el diagnóstico lo solicita que lo haga el pediatra, el neurólogo. Y muchas veces no son neurólogos, como usted explicaba en alguno de sus lives anteriores, no son neurólogos que son expertos en este tema. Entonces ya, el niño se porta mal en clase, listo, déficit atencional, con hiperactividad. El niño no presta atención, listo, déficit atencional. Y muchas veces no es así, porque detrás también tenemos que ver que hay familias, ¿cierto? Y hay un tema que puede haber una familia disfuncional, que también hay que tenerlo muy en cuenta en el momento de la evaluación de un déficit atencional, porque yo me he topado con familias que son muy disfuncionales y que más que un déficit atencional hay un tema emocional que está interfiriendo esas funciones ejecutivas. Entonces, ahí hay que tratar de agudizar, afinar el ojo y ver, bueno, ¿por dónde parto? ¿Qué trabajo primero? ¿Me voy por la parte emocional? ¿Me voy por la parte ejecutiva? ¿Me voy por la parte Claro, familiar? mi doctora. Entonces, Me parece que lo que estás diciendo es absolutamente verdadero. O sea que para puntualizar un poco lo que tú has venido diciendo, es fundamental en primera instancia poder lograr identificar un extraordinario diagnóstico que nos contextualice realmente en la realidad del niño. Porque no exacto, todos los niños que son inquietos tienen TDAH y no todos los niños que tienen TDAH tienen son discapacidad inquietos. cognitiva. Exacto. Entonces, de ahí la importancia de poder conocer muy bien a fondo la condición del niño o del adolescente que tiene ciertas caracterizaciones que pueden enmarcarnos dentro de un posible TDAH, pero que no por presentar ciertas conductas ya lo podamos etiquetar o enmarcar en un diagnóstico, para lo cual es requisitivo hacer una extraordinaria exploración con pruebas psicométricas, a través de observaciones directas y obviamente, querida comunidad hermosa, explorar muy a fondo toda la historia que compone la vida de ese niño, de ese adolescente. Y como tú bien lo dices, mi doctora, explorar primero que todo ese componente emocional
que se constituye en la plataforma hacedora de las funciones ejecutivas, como tiene que ver todo su sistema límbico. Muy bien, doctora hermosa, aquí nos podríamos quedar hablando hoy y toda la semana y no agotaríamos el tema porque precisamente la razón de la semana del TDAH es para poder seguir abarcando todos estos ejes temáticos. Entonces, doctora, desde tu experiencia, ¿cuáles crees tú que son las mayores dificultades que se vislumbran en un niño que tiene TDAH al interior del aula de clase como para poder identificar un poquitico esos componentes sintomáticos y ya más adelante mirar cómo y qué estrategias podemos ofrecerle a nuestra hermosa comunidad? Te escuchamos, doctora. Sí, principalmente yo he podido ver dos ejes, bueno, hay varios, pero los ejes principales, uno tiene que ver con este niño con déficit atencional, que no tiene como comorbilidad, digamos, una hiperactividad, entonces pasa completamente desapercibido. Le va regular, no molesta en clases, ¿cierto? Pasa no sé qué escala de nota tienen ustedes, nosotros tenemos de 1 a 7, ¿ya? Entonces pasa con el 4, ¿qué escala tienen ustedes? De 1 a 10. Ya, nosotros tenemos del 1 a 7, ¿ya? Entonces pasa con un 4, por ejemplo, 4, 5, un 5, pero pasa piolita. Entonces uno ve al niño y dice, no, a este niño le va relativamente bien, no necesita ayuda. Ese es uno, porque pasa desapercibido, porque no tiene hiperactividad. Y por el contrario... O sea que ese es el subtipo déficit de atención inatento. Inatento. Y no, posiblemente no evidencia de manera muy significativa los componentes sintomáticos de impulsividad y de hiperactividad. Pareciera ser que en él es más inatento, que puede afectar procesos cognitivos, más su rendimiento académico, más en cuanto al manejo de las tareas, la escritura y demás, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, tal cual como usted lo dice, doctora. Frente a este caso, por ejemplo, ¿qué estrategias o qué sugerencias podríamos darle a los maestros para ese caso de ese niño que tiene un subtipo inatento, pero que no tiene caracterizaciones tan evidentes a nivel de impulsividad y de hiperactividad, pero que de hecho tiene un TDAH ya con un diagnóstico evidenciado? ¿Qué podría hacer ahí un maestro para poderlo manejar dentro del aula de clase? Bueno, lo que nosotros estamos sugiriendo acá, primero tiene que ver con ponerlo, ojalá, delante de la clase, no en el fondo, digamos así, porque tiene que ver con que el niño necesita un estímulo constante para poder prestar atención, porque si no se va. Y el estudio que logra, muchas veces lo logra en la casa o con lo que alcanzó a escuchar, tiene que ver también con el ser capaz de entregar una clase lúdica que no solamente sea plana, sino que también sirva para las personas que son un poco más auditivas, que son un poco más visuales, ¿cierto? Y los niños que necesitan un poco más trabajar de forma más manual, ¿verdad? Sí. Entonces es súper importante que la clase vaya fluctuando en diversos estados y no sea una clase plana, porque es la única forma en que nosotros nos vamos a poder dar cuenta si el niño realmente está poniendo atención o no está poniendo atención, porque se fatigan rápido, se fatigan muy rápido, entonces están escribiendo y dejan la materia a la mitad. Entonces después, claro. O sea que aquí tenemos que enfatizar mucho en la importancia de la actitud del maestro, la experticia, su creatividad, su dinamismo. Esta tipología de niños necesitan maestros muy pilosos, muy activos, muy asertivos, muy proactivos, que siempre demuestren afecto, que los invite a la dinámica del aprendizaje. Generalmente los niños que tienen TDAH son niños que les aburre muy fácilmente una asignatura que es aburrida, que es monótona, que tiene un proceso enlentecido, que no hay emoción. Entonces, ¿verdad? Porque acá en Colombia es lo que más se enfatiza dentro de los procesos pedagógicos, ser un maestro muy dinámico, muy lúdico, muy creativo, que dentro de los procesos pedagógicos y metodológicos
utilicen muchísimas herramientas de tipo auditivo, kinestésico, que el niño pueda explorar, pueda confrontar, porque no todos son visuales, no todos son auditivos. Hay niños que tienen un desarrollo de habilidades sensoriales mixtas, hay otros que solamente es más visual que auditivo, otros que son más auditivos y visuales. Entonces aquí dicen los maestros, doctora, pero yo cómo hago para hacer todo ese proceso de selectividad. Es que tengo 40 niños y de los 40 tengo 9 que tienen TDAH y ya uno llega a un momento donde ya uno no sabe cómo abordarlo. ¿Tú qué crees que qué podría hacer ese maestro con esa neurodiversidad? ¿Qué crees tú? Mira, nosotros tenemos un plus, doctora, que es que en este programa que yo le comento del PIE, que se llama Programa de Integración Escolar, tenemos educadoras diferenciales que ingresan al aula. Entonces, en ese sentido, pueden trabajar ambos. Y cómo hacerlo tiene que ver también con apoyarse en lo audiovisual. De repente un video, de repente un experimento, de repente en internet ahora que tenemos mucho acceso, hay formas, por ejemplo, de resolver un ejercicio matemático que hasta uno queda así como, wow, en mi época no me lo enseñaron y es como casi magia. Entonces, de pronto, estos niños, cuando pueden ver eso, comienzan a interesarse y a despertar eso que estaba como un poco dormido, esa parte sensorial que ellos creyeron que en realidad ya no tenía sentido, porque eso me hace... Sí, por supuesto, y hay niños que empiezan a interesarse, empiezan a decir, chuta, qué maravilloso, me gusta, y me ha pasado mucho a mí en los niños, que de repente cuando dicen, no, es que la profesora hizo, no sé, un experimento, empiezan a motivarse. O cuando van a un taller X, se dan cuenta que ese taller X, que es extra programático, les gusta muchísimo y comienzan a desarrollar habilidades que son, que no se habían dado cuenta que tenían. Y Correcto. eso hay que empezar a potenciarlo muchísimo. Yo por lo menos trabajo mucho a través de juegos. Sí, o sea que lo que tú dices es que necesitamos maestros muy creativos, muy lúdicos, Sí, y es muy... Sí, difícil, es difícil, pero, pero yo también te digo, pero no doctor, imposible. exacto, hay situaciones difíciles, pero nada imposible. Y cuando estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el marco de la educación, de la transformación, porque en esencia, de alguna manera, todos nosotros somos maestros. Sí, Así no ejerzamos el rol de maestro como tal en la titulación del pedagogo. El papá es maestro, la mamá es maestra, tú como psicóloga eres maestra. Y se supone que dentro de todo ese perfil de nosotros a nivel personal, deberíamos llevar ese espíritu de niño, de alegría, de disposición, de aperturamiento. Pero cuando hay pasión, cuando hay emoción por lo que se sabe, por lo que se es más fácil poder llegar al mundo de estos niños. Como tú lo dices, son niños muy sensitivos, niños muy sensibles, absolutamente sensibles. La mayoría son niños amorosos y nobles, no todo lo de ellos es negativo. Entonces, cuando este tipo de niño llega con un tipo de maestro, de maestra lúdica, folclórica, proactiva, que siempre le resaltan más los aspectos positivos que los negativos, ojalá en presencia del grupo, porque cuando comete sus fechorías o tiene sus conductas disruptivas, que es usual en la mayoría de ellos, pues lo más conveniente es no ridiculizarlo, llamándole la atención frente al público o al grupo de pares, porque la verdad es que lo primero que seguimos afectándole a esta tipología de niños es su amor exacto. propio. Y un niño con una autoestima baja es un niño que va a empezarse a silenciar, es un niño que va a perder su espontaneidad, es un niño que se va a desconectar con sus redes sociales de pares, es un niño que va a empezar a desarrollar ira, frustración, rabia, y va a empezar entonces a utilizar mecanismos de defensa como la agresión, como el desquite, como el no dejar oír clase o buscar estrategias comportamentales alternativas que a su modo de ver no son inadecuadas, pero que son disruptivas a la luz social y Exacto. escolar, que
interrumpe el normal proceso. De ahí la importancia de nosotros como maestros, como profesionales en el área de la salud, porque también nos compete a nosotros y como padres y madres de familia, ser muy receptivos en la tipología de niño que tenemos. Si es un niño emocional, si es un niño más kinestésico, si es un niño más lógico, si es un niño más práctico, si es un niño más creativo o un niño más analítico. O sea que, en última instancia, definitivamente, lo primero que debemos hacer antes de abordar o manejar adecuadamente nuestros niños en estas condiciones, creería, doctora, que lo primero que tenemos que hacer después de un diagnóstico efectivamente identificado es, en medio de ello, identificar el tipo de niño, su personalidad, sus emociones, sus gustos, lo que le frustra, lo que le apasiona, porque tanto mamá, papá, como el mismo profesional en el área de la salud, en la terapia, necesitamos aferrarnos a esas habilidades que tienen ellos para poder hacer creativa y dinámica y agradable una sesión de terapia o una sesión de comunicación en el contexto familiar o una sesión de clase en el aula de clase. Todo debe partir, primero que todo, diría yo, doctora, de la identificación y la exploración particular de esos niños para poder saber cómo manejarlos. Te seguimos escuchando, Claro, mi doctora. Aquí sí, dice, porque ahí justamente, sus necesidades y sus habilidades son sí, muy importantes entenderlas. Claro que sí. Te escuchamos, Doc. sí, porque ahí viene justamente usted, toca la otra dificultad que nosotros cuando tenemos que diagnosticar a un niño en la escuela, viene precisamente lo que usted comenta, que tiene que ver con este niño hiperactivo y disruptivo. El niño que No, el profesor dice, doctora, esa es exacto, otra tipología del TDAH, aclarándole fundamentalmente a nuestra comunidad hermosa que el TDAH tiene tres tipologías para quienes apenas hoy se están conectando y no habían estado conectados en los las anteriores y de pronto no nos habían seguido también, que esa sea una maravillosa oportunidad. Hay tres tipologías de TDAH. Uno que es subtipo inatento, donde no hay tanta conducta disruptiva de impulsividad e hiperactividad, es más acaecido por dificultades académicas, más implicaciones en la respuesta de los dispositivos de aprendizaje en cuanto a rendimiento académico, motivación para hacer tareas y demás, pero otra tipología de TDAH es el que tiene un componente impulsivo hiperactivo y puede que tenga mejores niveles de atención. Porque a mí me dicen aquí, doctora, pero es que mi hijo es muy atento. Sí, pero la disruptividad de la impulsividad de la hiperactividad lo lleva a una conducta impaciente donde no logra tolerar un lapso de tiempo prolongado ante un estímulo. Entonces, finalmente, termina disfuncional. En ese caso, son niños que son más disruptivos, que se evidencia una tolerancia a la frustración mucho más muy baja. baja. En casos, doctora, ¿qué se podría hacer ahí? ¿Cómo lo trabajan ustedes en Chile? Bueno, la verdad es que es súper complicado trabajar eso porque hay muchos niños con baja tolerancia a la frustración a raíz de un déficit atencional en la escuela. Y evidentemente el profesor se agota, el profesor le cuesta llevar la clase, hay cursos que son muy difíciles de manejar, como usted dice, con 40, 45 niños, y Sí. evidentemente ahí es cuando nosotros los ingresamos al programa de integración escolar, tratamos de apoyarlo en la función ejecutiva, en el manejo de las emociones, es que ellos puedan entender sus emociones, en que ellos puedan aprender a manejar la frustración, porque son niños que suelen estar, nosotros acá se suele suspender a los niños, o sea, eso quiere decir que por un día ellos no van al colegio, que es Eso como, entre comillas, el también, castigo que le dan. aquí también en Colombia, también cuando un niño infringe las normativas y tiene un número determinado de fallas disciplinarias, Claro, también se la suspende. moción, la Sí, día, la sanción de 3 días, y si sigue reincidiendo en la conducta, da hasta para exacto, expulsión. O sea, exacto. diría que la, Acá pasa exactamente yo lo creo, mismo. Entonces, doctor,
que no solamente en Chile y en Colombia, yo creería que eso es una normativa general en todo el Sí, mundo, porque el TDAH es universal y sí, las caracterizaciones sintomáticas clínicas del TDAH son igualmente evidentes en Colombia, en China, en Japón, en la Cochinchina y en Norteamérica. O sea, esas componentes sintomáticos no varían, no cambian. Por tanto, exacto. la técnica para poderlos entender y poderlos manejar depende en gran parte del adulto. Fíjate muy bien, ahora estuve leyendo un documental de una última investigación que sacaron hace poco en la unidad de Harvard y en la unidad de los Estados Unidos que tienen que ver con el TDAH, Children, llaman así, y encontraron que el incremento del TDAH ha sido en los últimos 20 años, más en 10 años, exponencial. Pero resulta que en Estados Unidos todo lo resuelven con la medicación. Es más, los niños cuando ingresan a la etapa escolar, si se tiene un diagnóstico de TDAH, la única manera de poderlo ingresar a una institución es medicándolo específicamente con el metilfenidato, que es la Ritalina. Yo he venido Acá demostrando sucede algo que similar. está bien que la medicación cumpla un papel importante en un momento determinado, dependiendo la tipología de diagnóstico. Pero sí he sido muy enfática en mis lives y las personas que me conocen tiempo atrás, que el medicamento no es el mago de Oz. El medicamento no ayuda al niño a resolver sus funciones ejecutivas en el marco de la reflexividad. El medicamento no lo ayuda a ser más amoroso, más receptivo, más sensible ante el estímulo. El medicamento no le permite al niño, no le ayuda a resolver su memoria operativa, su flexibilidad cognitiva, su control inhibitorio de la conducta y de las emociones, porque ahí juega un papel preponderante el adulto, la persona que lo oriente, que lo apoye, que lo acompañe, que lo oriente, que lo apoye, que lo instruya. Entonces, me parece que es muy importante este live que estamos haciendo precisamente en el día de hoy, porque depende en gran parte de nuestras actitudes y la manera como podamos hacerle frente a cada una de estas situaciones para que podamos ayudarle a nuestros niños y jóvenes a que sigan incursionando en su vida, en su día a día y no robotizarlos como por aquí varios me están diciendo, doctora, me le suministraron atomoxetina y luego terminó con risperidona y finalmente con ritalina y mi hijo parece un robot. No podemos permitir que nuestros niños en esta condición, al igual que los que tienen espectro autista, porque también tienen comorbilidad autismo con TDAH, inducirlos en un proceso de robotización, porque lo único diferente es que tienen unas estructuras cerebrales un poco distintas. Y no por el hecho de tener una estructura un poco distinta en el lóbulo prefrontal, son personas raras, especímenes raros, donde hay que tratarlos raramente, no. Hay que tratarlos comprensivamente, compasivamente, efectivamente, amorosamente, con una gran dosis de autoridad, donde tú te incidas, donde tú logres incidir positivamente en el mundo de él, sin que te dejes manipular por él, ni por el temor, ni por la ira, ni por el pesar, ni por la vergüenza. Tanto maestro como tú, profesional en el área de la salud, como tu papá, como tu mamá, el enfoque tuyo en el marco de tu personalidad, el enfoque de tu autoridad, juega un papel preponderante. ¿Cuál otro elemento es importante en el marco de seguir desarrollando autoridad para que tenga un nivel altísimo de incidencia en el mundo de ese niño joven? Tus conocimientos. Mientras más idoneidad tengas en el manejo de esta condición, más te empoderas, más autoridad tienes, más autoridad eres. Y eso es lo que realmente nuestros niños y jóvenes necesitan. Una orientación clara, coherente, justa, libre de censuras, de comparaciones, de humillaciones, que es lo que más
prevalece en el mundo de ellos en cualquier contexto. ¿Tú qué opinas de eso cuando el maestro o el papá le llama la atención a su hijo o a su estudiante frente a sus hermanos, a sus familiares o frente a sus compañeritos, diciendo que no sirve, que eres un incompetente, un bueno para nada? Lo etiquetan como perezoso, como vago, como malcriado, como que eres de otro planeta. ¿Tú qué opinas de esas expresiones? Mira, justamente ayer yo conversaba con el grupo de madres que yo tengo de las etiquetas, de lo delicado que son ponerles etiquetas a los niños, ¿ya? Porque muchas veces uno dice, no, uno va, no sé, a buscar un niño en la sala, no, llévatelo, llévatelo, llévatelo nomás, llévatelo, porque ya me tiene hasta acá este niñito un flojo. Y uno queda así como, no. Entonces, la autoestima de estos niños es una autoestima que realmente está muy herida. Y cuando uno se sienta con ellos y les dice, oye, tú eres capaz, tú puedes, mira lo que hiciste, lo resolviste perfecto. Ellos quedan, pero no, eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? No, no, porque mi mamá me dice que no, porque mi profesora me dice que no, porque nadie cree que yo soy capaz. Pero cuando uno logra llegar a ese niño demostrándole sus capacidades, el niño realmente comienza a aumentar su autoestima y cambia drásticamente. Yo todavía recuerdo un niño que a raíz de un déficit atencional de subtipo inactivo, él la verdad es que no lograba hacer nada, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucedía? Que él se sentía súper, súper, súper incapaz, no puedo hacer nada, ¿para qué voy a estudiar si me va a ir mal igual? Yo no soy capaz. Y cuando comenzamos a trabajar y a potenciar su autoestima y a demostrarle que él sí podía, que él era capaz, que lo iba a lograr, que lo iba a hacer, cambió del cielo a la tierra, porque él ya había caído en una depresión a Es, raíz de esto. o sea que Y definitivamente cambió, y yo de verdad que ese fue mi mayor logro, porque cuando de repente lo veo y lo veo tan bien, tan feliz, sí hubo que apoyarlo un tiempo muy breve con medicamentos para la depresión, ni siquiera fue para el déficit atencional. otro cuento cuando se presentan comorbilidades. Bueno, maravillosa esa experiencia Sí, que tú cuentas y como esas, me imagino que tendrás muchas más, al igual que yo tengo acá. muchísimas, Y por sí. eso será que yo vivo apasionada, enamorada de esta tipología de niños, porque ellos también tienen que tener querientes, ellos tienen que tener querientes, porque ellos no son ni extraterrícolas, ni personas fuera de lo común, son seres humanos extraordinariamente maravillosos, que tienen unas particularidades que cuando las aprendemos a identificar, a conocer y a manejar, son extraordinarios. Imagínate, Victoria, cuando nos llega a nosotros acá y te llega a ti muy probablemente el niño con el espectro autista, que los ven como un fenómeno, los catalogan de niños enfermos, y ustedes no se imaginan lo hermosa que es esa tipología de personitas, un niño con espectro autista, y si tiene aún un TDAH que se complejiza mucho más el manejo, pero cuando aprendemos a aceptarlo. Yo pensaría, doctora, que antes de seguir manejando muchas más estrategias, yo creería que después de un excelente y oportuno y efectivo diagnóstico, el paso 2 a seguir a través de estrategias pedagógicas es aceptar la condición de nuestro niño como maestro, aceptar la Sí. condición de nuestro niño como padre o como madre y aceptar la condición de ese paciente para poder hacer una excelente labor allí. Ya lo demás viene por añadidura. ¿Tú qué crees frente a eso? Porque además muchas veces sucede que cuando uno hace la anamnesis y comienza a indagar en la familia, se da cuenta de que tenemos una mamá con déficit atencional Ok, y tenemos un papá con déficit atencional que en el fondo nunca fue diagnosticado. Entonces cuando yo les hago reflejo y les digo, mira, pero a ver, veamos tus situaciones cotidianas como papá o como mamá, y le hago ver que, bueno, tú también tienes déficit atencional. Entonces, veamos qué esperamos de nuestros hijos. ¿Cómo te sentiste tú cuando eras chico y vivías con exactamente. esto? Y ellos como que quedan así como, en realidad. Y cambia el sentido, cambia el chip cuando nos ponemos en el lugar del niño. Yo siempre he dicho, uno tiene que aprender a mirar la vida con los ojos de un Me niño, porque es la única encanta forma.
Me encanta esa expresión. A eso yo le llamo esa capacidad de empatía. Exacto. Ponerme en el mundo del niño, del adolescente y tratar de alguna manera identificar si ese caso que está viviendo mi hijo, mi paciente, mi estudiante, lo viviera yo en carne propia, ¿qué sería de mi vida? ¿Cómo sería mi Exacto. vida? ¿De qué manera sería mi vida? Y si lo hacemos retrospectivamente y empiezo yo a darme cuenta que yo también como niña, en mi época, también fui una caspita, que no me aguantaban en el aula de clase y que me dieron correa a manos en la casa porque no me aguantaban, me decían, tú si quieres un tití, un mico, no se queda quieto, mira, qué tenaz. Y yo ahora viendo a mi hijo que está viviendo lo mismo, la pregunta es, la carga que tú tienes, que tú también esperas que tu hijo también la tengas, imposible vivir un panorama de vida doblemente. Entonces, miren lo importante que Exacto. es la flexibilidad y eso que tú acabas de decir tan hermoso como es desarrollar altísimos niveles de empatía y de compasión. Otra estrategia pedagógica que tiene un componente netamente humanístico, que no nos puede faltar en el mundo interior de cada uno de nosotros. Mira que no necesitamos ser pedagogos, no necesitamos ser psicólogos, no necesitamos tener grandes titulaciones, pero sí necesitamos abrir nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento para poderles abrir el corazón a esta tipología de niños y poder entonces finalmente ofrecerles lo que realmente ellos necesitan. Bueno, mi doctora, yo voy a hacer Exactamente. un pequeño break, un avisito parroquial. No se les olvide, querida hermosa comunidad, asegurar de agendarte para el 26 de febrero al 1 de marzo, donde vamos a llevar a cabo nuestra maravillosa semana del TDAH, en donde vamos a seguir reflexionando aspectos muy importantes acerca de todo lo que hemos venido manejando a lo largo de estos lives, que son la preparación para este evento completamente gratis online. Por eso los invito para que los que no se hayan inscrito todavía están todavía a tiempo, pueden escribir aquí la palabra evento y automáticamente quedan registrados. Recordemos que al finalizar la semana del TDAH, yo tengo que ser honesta, abriremos las inscripciones para el diplomado del método EMPENET, donde vamos a hablar de todo esto que estamos hablando en los lives, mucho más a fondo, con técnicas, con estrategias mucho más definidas, donde desarrollemos los 7 procesos que compone el método EMPENET sin recurrir a la medicación. Agradeciéndole pues a la doctora porque vamos a seguir hablando. Esto es un tema muy maravilloso. Veo que tenemos una comunidad muy activa, con mucha pregunta. Por aquí, doctora, hay preguntitas que nos dicen que si la medicación, que si los psicólogos medican. ¿Tú qué crees? ¿Nosotros podemos medicar? ¿Por qué no podemos nosotros medicar los psicólogos? ¿Y quiénes son las personas que realmente pueden medicar en caso que el niño tenga requisición de la medicación? Un neurólogo o un psiquiatra, un pediatra en Un última instancia. neurólogo, un psiquiatra o un neuropediatra o un pediatra con una muy buena valoración, con una muy buena evaluación, ojalá por un psicólogo experto en el manejo del TDAH o en su defecto un neuropsicólogo que sea también idóneo en el manejo de esta condición del TDAH. Bueno, mi doctora hermosa, vamos entonces a continuar con este maravilloso tema. Hablemos un poquitico entonces, ¿qué pasa con ese niño que tiene rabietas, que es impulsivo, que es iracundo, que se golpea hacia sí mismo, que destruye las cosas en el aula de clase, en la casa? ¿Cómo podemos manejar entonces, ayudarle a nuestros niños a regular esas conductas disruptivas? Con ayuda. ¿A qué voy yo? Con un equipo interdisciplinario. Siento que acá el papel de terapeuta ocupacional es fundamental. ¿En qué Los
psicólogos podemos ¿En qué casos es importante remitirlo a una terapia ocupacional? Porque no todos necesitan terapia No, no ocupacional, todos, no todos. como no todos Yo, necesitan neuropediatría. Cuéntanos. exacto. Yo los remito cuando veo que estos niños tienen un descontrol de impulsos excesivo, digamos que no responde al diálogo, que no responde a una contención emocional, y puedo sospechar de que puede haber algún problema de integración sensorial. En O sea, esos casos, yo remito y le solicito a mi colega terapeuta ocupacional que haga una evaluación y generalmente sí existe algo en la ¿y integración qué sensorial. es lo De que hecho, nuestro, usa un dígame, terapeuta ocupacional para que la comunidad sepa cuál es la diferencia entre un terapeuta ocupacional a lo que hacemos los psicólogos, a lo que hace un pediatra? ¿Qué es lo que hace un terapeuta ocupacional? bueno, un terapeuta ocupacional, yo creo que ojalá hubiera uno acá, también tienen que invitarlo porque sería Tenemos maravilloso que pudiera explicarnos, relación pero con un ellos, equipo internacional bien interesante, sí. maravilloso, porque ellos básicamente se centran en todo lo que tiene que ver en cómo yo integro, ¿cierto?, los sentidos, en palabras como muy, muy simples. Si tengo problemas con mi sistema vestibular, si tengo problemas con cómo integro los sonidos, que no quiere decir que si a mí me molesta el audio, los ruidos fuertes, tengo autismo. Si me molesta que me toquen, ¿cierto? Y yo voy a contener a un niño y lo voy a tocar y este niño no le gusta, no quiere decir tampoco, insisto, que tenga la condición autista, porque muchas veces dicen, no, el terapeuta ocupacional es solo para la condición autista. No No, necesariamente, no no necesariamente. estamos de acuerdo. Hay muchas personas, y yo creo que incluso muchos de nosotros adultos, que tenemos quizás alguna sensibilidad a uno de nuestros sentidos. En palabras sencillas, nuestros 5 sentidos se pueden ver afectados con una hipersensibilidad o una hiposensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el terapeuta ocupacional nos ayuda un poco a poder nivelar tanto la frustración, el cómo integra los sentidos, ¿cierto? Y de esta manera poder empezar a tolerar más la frustración. Nosotros Excelente. tenemos acá, y le hago propaganda acá a mi pie de los Andes, una sala que se llama una sala de integración sensorial, que es maravillosa porque trabaja con luces, porque trabaja con hamaca, trabaja con muchas cosas, Excelente. y eso se trabaja generalmente con los niños de condición autista, pero hay algunas excepciones de repente que podemos conseguir y es maravilloso el cambio que se ve en los niños. En esos Maravilloso. casos, Pues, yo derivo. doctora, esto está aquí lleno de preguntas. Qué rico poder Sí, responder todo esto, pero la temática que es tan álgida como este y todo lo que vamos a seguir manejando, porque hay de las preguntitas que pesqué, porque esto está entrando de una manera increíble. ¿Cómo sí. manejar una rabieta del niño en la casa, en el colegio? ¿Cómo hacer para manejar una rabieta de esas que se sale de casillas? Eso es súper largo de explicar porque la verdad es que tiene que ver primero en cómo yo me vinculé con el niño. Exacto. ¿Cómo La persona seguir que va a contener al ahora? niño tiene que ser la persona que está vinculada. O sea, si es un niño pequeñito, hablemos de primero básico o primaria, ¿cierto? Chiquitito, y está vinculado con la tía asistente, es esa persona que es significativa para él quien tiene que contenerlo. No puede venir un inspector que ha visto una vez en su vida contenerlo porque probablemente para el niño va a ser una amenaza, porque no es una figura significativa. Si yo psicóloga me mandan y me dicen anda a contener a este niño que está en octavo básico, ¿cierto? Que un adolescente de 13 14 años porque está desregulado, está pateando la silla, está enojado y a mí jamás me ha visto, probablemente va a decir, ¿por qué mandan a la psicóloga si yo no estoy loca o loco? Pero si viene una persona, un profesor, un asistente, las tías que son ayudan en el aseo, cualquier integrante de la comunidad educativa, y se acerca a él y le dice, ¿qué te pasa? Probablemente va a tener incluso mayor impacto que yo como psicóloga. ¿Por qué? Porque la persona para ese niño o niña, para ese adolescente, es significativa. Y eso es un detalle súper importante que, que no todos toman en cuenta. Dicen ya, como es la psicóloga, como es el psicólogo, como es el terapeuta, que vaya a contener al niño porque está llorando. Y uno de repente no lo logra y no es porque sea malo o mala,
es porque el niño no te ve como una figura significativa. Entonces yo Excelente. tengo que vincularme con el niño. Una, Y si me vinculo con ese niño, puedo apoyar eso. una expresión extraordinaria, el saber vincularnos con el niño afectivamente, que es ahí donde juega un papel preponderante. Bueno, por aquí hay muchas preguntas, pero dicen que es una contención emocional. Muchísimas. Es una Por eso, contención emocional. sí, por eso es súper importante y a mí me apasiona tanto lo que tiene que ver con la crianza respetuosa, porque uno desde el inicio, desde que tenemos nuestro bebé de meses, tiene que comenzar a educar las emociones de ellos. Tiene que comenzar a educarlas, a hacer reflejo y a decirle, hijo, por ejemplo, te voy a cambiar pañales, vamos a hacer tal cosa, va, y a ir diciéndole la emoción, te veo enojado, te veo enojada, porque de esa manera también voy a poder hacer un buen reconocimiento de emociones, que si después nos damos cuenta que este niño tiene déficit atencional, de cualquiera de los subtipos que existen, va a ser mucho más fácil trabajar con él. Y si yo, mamá o papá, fui consciente y soy consciente de lo que yo tuve déficit atencional, voy a poder empatizar con mi hijo, voy a quizás poder hacerme mi propia terapia, ¿verdad? Para poder ayudar a mi hijo o a mi hija. Yo fui una niña con déficit atencional. Mi esposo es aún una persona con déficit atencional. Entonces, ¿qué puedo esperar yo de mi hija, que ahora tiene 8 años? También es una niña con déficit atencional, Nos pero no hablaste, del tipo impulsivo. nos ¿Ah? hablaste de que tú nos hablaste de que tenías gemelas. Tengo una de 8 y gemelas de 2. Oh, ¿y cuál de Sí. todas salió La con de TDA? 8, la de 8. Pero es solamente, digamos que se fatiga, es del subtipo, se me fue la palabra, ayúdame doctora, inatento, ¿ya? Subtipo inatento. Aún, Recordamos, hay sí, tipo pero aún así, inatento, el segundo es impulsivo hiperactivo y el no, tercero que no inatento. habíamos recordado de hoy, mixto, que tiene los tres componentes, impulsivo, hiperactivo e inatento, que es como el más complejo. Muy bien. Sí, es más complejo. No. Y ella, hemos trabajado con ella, y aquí voy a responder rapidito una pregunta que hicieron. ¿Es importante decir a los niños? Sí. El niño tiene que saber, tiene que entender por qué le pasa lo que le pasa, por qué su cerebro funciona así. Y voy a hacer eh, uso de sus palabras cuando mostró el cerebrito, que debe tenerlo por ahí escondido, y le explicó, ¿cierto?, qué áreas son las que se afectan en un déficit atencional. Eso es súper importante decírselo, porque El si el niño toma conciencia niño, y permite que uno le ayude. claro, el niño tiene derecho a que se le informe su condición, pero obviamente utilizando un lenguaje muy sencillo, al alcance de su Exacto. condición, no con el marco de ni de etiquetarlo, ni de enjuiciarlo, ni por debajearlo, sino de ponerlo en el contexto, en la realidad, para que él pueda finalmente entender qué es lo que le está pasando y de esa manera se pueda él mismo flexibilizar a las ayudas que él de alguna manera requiere y no vea esto como una amenaza, las terapias, los profesionales, las personas que quieren ayudarle, sino que lo vean como una oportunidad, una opción para seguir mejorando, para potencializar sus habilidades y desbloquear aquellas áreas que tiene aún bloqueadas. Muy bien. Bueno, no se te olvide, querida comunidad, de asegurar para agendarse a la semana del TDAH. Les recuerdo que Estamos agendadas. el 26 de febrero, queda también invitada mi doctora hermosa, el 26 de febrero es nuestra primera semana, nuestra primera clase de la semana del TDAH, el 28 de febrero la segunda clase y el 1 de marzo la tercera clase. Me gustaría que al finalizar nos ayudes a que la semana del TDAH obviamente llegue pues a muchísimas más personas, familiares, profesionales en el área de la salud, colegas y demás,
para que juntos podamos descubrir el método que nos va a ayudar a identificar y a manejar o intervenir de una manera mucho más efectiva el TDAH. Por eso en este momento es importante que quienes quieran comentar la palabra compartir, sería maravilloso. Esa palabra compartir es una palabra mágica donde tú estás aquí legitimando que vas a invitar a familiares, a colegas, a otros profesionales en el área de la salud para que podamos disfrutar plenamente de esta semana tan maravillosa, completamente online, gratis, para que podamos seguir ampliando muchísimo más nuestros conocimientos. Bueno, mi doctora hermosa, se nos está acabando el tiempo, extraordinaria tu intervención y tus aportes. ¿Cuáles serían a manera de conclusión algunas recomendaciones puntuales que tú harías a los padres, a los maestros y a los profesionales en el área de la salud, psicólogos, que tenemos que ver con esta tipología de condición? Yo creo que lo primero es informarse mucho, ¿ya? Si yo tengo dudas, aquí como están estos millones de preguntas, pregunto. No tengo que tener miedo de preguntar y sentirme mala mamá o mal papá si yo tengo alguna dificultad con mi hijo. Consulten, pregunten, porque una mamá informada, un papá informado es un papá que es capaz de ayudar a sus hijos. Segundo, busquen un buen profesional. Habemos muchísimos psicólogos, pero pasteleros sus pasteles. Hay cosas en que yo puedo decir, yo no estoy capacitada para eso, porque en realidad soy psicóloga, pero me especializo en ciertas áreas. Entonces, uno tiene que ser también responsable en eso. Ese también va para nuestros colegas psicólogos. Si yo me doy cuenta que yo no soy capaz de diagnosticar algún déficit atencional, una discapacidad intelectual, una condición autista, decir, yo no soy el profesional capacitado, te voy a derivar. Trabajar las emociones desde la primera infancia es fundamental. Hacer reflejo de las emociones, eso es importantísimo. Cuando yo ya tengo el diagnóstico, ver si realmente mi hijo necesita o no necesita el medicamento, porque no en todos los casos se necesita. Hay muchos casos que con un buen tratamiento se puede sobrellevar. Probablemente nunca va a abandonarlo. Probablemente va a tener 30, 40 y van a seguir habiendo algunos resquicios del déficit atencional. Sí. Pero si yo aprendí las herramientas como psicólogo, y si yo aprendí las herramientas como mamá, y si yo aprendí las herramientas como niño, voy a ser capaz de enfrentarme a la vida sin mayores dificultades. No etiquetar. Tienes toda la absoluta razón. Por eso la invitación para el próximo live, mi doctora, queda también invitada. El 22 de febrero vamos a tener a las 8 de la noche, hora Colombia, el otro live muy importante con otra invitada muy especial, la doctora Fernanda Restrepo de la comunidad Ni Una Palmadita. Así se llama la comunidad. ¡Ah, que maravilloso! Ni Una Palmadita. Y ahí vamos a reflexionar. Ahí vamos a estar. Vamos a promover la sensibilización en las familias, en las escuelas, con los niños que tienen TDAH, para darles un adecuado manejo. Así es pues de que espero que no se vayan a perder este otro live que está para el 22 Cuente conmigo. de febrero a las 8 de la noche, hora Colombia. Bueno, mi doctora hermosa, el tiempo se que en Chile son las 10, para las chilenas que están acá son las 10, ¿ya? Para que a las 10 de la noche. Sí. Bueno, por aquí han estado preguntando que a dónde te pueden contactar, que les ha gustado tu intervención, cuál es... Linda, gracias. En el Instagram, @crianza-respetuosa-en-tribu, acá mismo aparece, me pueden agregar y yo contesto sin ningún problema. Así que ahí me pueden encontrar y podemos conversar, se pueden integrar a mi tribu también que tengo, que nosotros le llamamos tribu acá, por WhatsApp, y también hacer alguna asesoría si es necesario para las madres chilenas. Como es online, puede ser en todo Chile o el mundo.
Muy agradecida, doctora. Muy Bueno, agradecida por toda esta invitación tan linda. No le quepa duda que esto lo voy a sociabilizar lo máximo que pueda porque es un aprendizaje único. agradeciéndote a ti de todo corazón y esperamos que este no sea la primera vez que estemos compartiendo un live y a lo mejor otras experiencias. La verdad me encantó, mi doctora hermosa. Bueno, y ya para culminar, agradeciéndoles infinitamente a toda mi audiencia hermosa, nuestra audiencia, porque es nuestra audiencia hermosa, por la permanencia, tiempo y la atención que prestaron en este live. Agradeciéndole infinitamente a la autora Mónica por sus maravillosos aportes en el día de hoy. Y los animo a todos a que comparta con otras personas la semana del TDAH escribiendo aquí la palabra compartir. Bueno, me despido de ustedes de una manera muy fraterna, deseándoles un extraordinario día, una maravillosa tarde, hasta que podamos volver a tener la oportunidad de volvernos a conectar Por a las 8 supuesto. de la noche, hora Colombia, el 22 de febrero, con un tema extraordinario sobre cómo sensibilizar a los padres y a los maestros, Maravilloso. a los cuidadores, al manejo del TDAH. Muy buen día, un abrazo fraterno para todos ustedes, un abrazo especialmente para ti, mi doctora querida. Hasta una nueva oportunidad. Igualmente. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.